Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Casasola Miguel y junto a mi grupo que está conformado por Martínez Lourdes, Gómez Enzo y Casasola Miguel, la cuales somos estudiantes de la licenciatura en Sistema de Información de la Universidad de la Cuenca del Plata, vamos a llevar a cabo la presentación de nuestro segundo trabajo práctico en la cátedra de Tópicos Avanzados de Sistemas Operativos. Este trabajo tiene como objetivo principal o central la construcción de una infraestructura virtualizada compleja utilizando Proxmox Virtualizador Environment como plataforma de gestión de clústeres. A lo largo de este video vamos a cubrir tanto el marco teórico que sustenta el trabajo como la parte práctica donde mostramos todo lo que implementamos. Bueno, para empezar vamos a empezar explicando qué es un clúster. Para entender todo lo que nosotros hicimos en este trabajo, primero tenemos que tener claro qué es un clúster. Básicamente, un clúster es la unión de dos o más computadoras conectadas entre sí, que van a trabajar o que trabajan como si fueran un único sistema. ¿Para qué nos sirve esto? Para tres cosas muy fundamentales: mejorar el rendimiento distribuyendo la carga del trabajo, garantizar que los servicios sigan funcionando aunque alguna máquina falle, y poder escalar la infraestructura de forma más económica que comprando supercomputadoras. Dentro de un clúster, cada computadora recibe el nombre de nodo. Y lo interesante es que no existe un límite máximo de cuántos nodos puede tener un clúster. Desde 2 computadoras domésticas hasta cientos de servidores en un data center pueden formar parte del mismo clúster. ¿Cómo funciona internamente? Lo que hace posible que múltiples computadoras trabajen como una sola es la red que las conecta y el software que coordina su funcionamiento. Este software se encarga de distribuir las tareas, monitorear el estado de cada nodo y tomar decisiones automáticas cuando algo falla. En nuestro caso utilizamos Proxmox, que es un sistema operativo especializado en gestión de clústeres de virtualización. Proxmox se instala en cada nodo y desde una interfaz web centralizada nos permite ver y gestionar todo el clúster como si fuera solamente una sola plataforma. Existen 4 tipos principales de clúster y cada uno tiene un propósito diferente. Primero tenemos el clúster de alta disponibilidad, también llamado failover. Este tipo garantiza que un servicio permanezca activo incluso si uno de los nodos falla. Si la computadora que estaba ejecutando un servicio se cae, otro nodo del clúster toma el control automáticamente, sin intervención humana. Es el tipo que más nos interesa en este trabajo. Segundo tenemos el clúster de balanceo de carga, en la cual acá todos los nodos son responsables de atender las solicitudes que llegan. Si un nodo se satura o falla, las solicitudes se redistribuyen entre los demás. Es muy común en servidores web con mucho tráfico. Tercero, el clúster de alto rendimiento o HPC. Este se usa para tareas que requieren muchísima capacidad de cómputo, como simulaciones científicas, renderizado de imágenes o análisis grandes de volúmenes de datos. Acá el foco está en la potencia de procesamiento, no tanto en la disponibilidad. Y cuarto, el clúster de procesamiento paralelo. Este tipo divide una tarea compleja en tareas más pequeñas y la distribuye entre los nodos para procesarlas simultáneamente. Es la base de mucho del cómputo moderno de alto rendimiento. ¿Cuáles son los beneficios del clúster? Más allá de los tipos, todos los clústeres comparten una serie de beneficios que lo hacen muy atractivos para entornos empresariales o académicos. El aumento del rendimiento es quizás el más obvio. Al repartir la carga entre varios nodos, las tareas se completan más rápido que si dependieran de una sola máquina. La mejora de la disponibilidad es crucial para servicios críticos. Si un nodo falla, los demás continúan operando, minimizando o eliminando el tiempo de inactividad. La reducción de costos es también significativa. En lugar de invertir en una única supercomputadora muy cara, se puede unir varias computadoras de gama media para lograr resultados similares o mejores. Y finalmente la escalabilidad, que básicamente es agregar más capacidad. Es tan simple como incorporar un nuevo nodo de clúster sin necesidad de reemplazar toda la infraestructura existente. Bueno, pasando con el siguiente apartado, es el KVM. Antes de hablar de KVM como una tecnología de virtualización, es importante aclarar que existen dos significados o dos definiciones completamente distintas para las siglas KVM.
Y en este trabajo vamos a usar las dos. La primera es la más antigua y refiere al hardware. KVM en su acepción original significa Keyboard, Video and Mouse, que en español sería teclado, video y mouse. Un switch KVM es un dispositivo físico que permite conectar un solo teclado, un solo monitor y un solo mouse para controlar dos o más computadoras. La utilidad de esto en un entorno de servidores es muy grande o muy importante. Por ejemplo, en una sala de servidores con 20 máquinas, sin un KVM necesitaríamos 20 monitores, 20 teclados y 20 mouse. Con este switch KVM, un solo switch básicamente alcanza para gestionar todas las máquinas, simplemente cambiando de una a otra con un selector. Con el tiempo, los switches KVM evolucionaron para soportar también periféricos USB, audio e incluso conexiones por protocolo IP, lo que permite controlar servidores remotamente desde cualquier lugar de la red, sin importar la ubicación física de las máquinas. Esto es especialmente muy valioso cuando los servidores están en otra ciudad o país. El administrador puede gestionar la infraestructura como si estuviera físicamente presente, usando teclado, video y mouse a través de internet. La segunda definición de KVM es la que más nos interesa en el contexto del Proxmox, Kernel Based Virtual Machine, o máquina virtual basada en kernel. KVM es una tecnología de virtualización de código abierto, integrada directamente en el kernel de Linux. Esto significa que convierte a cualquier servidor Linux en un hipervisor, que básicamente es una plataforma capaz de crear y de gestionar múltiples máquinas virtuales aisladas entre sí, cada una con su propio sistema operativo y recursos dedicados. ¿Cómo se logra esto? KVM aprovecha las instrucciones de virtualización por hardware que incluyen los procesadores modernos, como pueden ser Intel, VTX o AMD B. Estas instrucciones permiten que el hipervisor ejecute el código de las máquinas virtuales directamente en el hardware físico, sin necesidad de emularlo, lo que resulta en un rendimiento muy cercano al nativo. Cada máquina virtual se gestiona como un proceso normal de Linux, lo que significa que el sistema operativo del host puede monitorearla, pausarla o mirarla como haría con cualquier otro proceso. Esto se traduce en una integración muy profunda con el sistema y en herramientas de gestión muy poderosas. ¿Cuáles son las características principales del KVM? Tenemos el protocolo QMP o el QEMU Monitor Protocol. QMP es un protocolo basado en JSON que permite que aplicaciones externas se comuniquen con las instancias de QEMU, que es el emulador que trabaja en conjunto con KVM. A través de QMP, herramientas de gestión como Proxmox pueden monitorear, controlar y automatizar el comportamiento de las máquinas virtuales desde la línea de comandos o mediante APIs. Luego tenemos el KCM, que es el Kernel Same Page Merging, que básicamente es una técnica de optimización de memoria que utiliza el kernel de Linux para identificar páginas de memorias idénticas en distintas máquinas virtuales y fusionarlas en una sola copia física. El resultado es un ahorro significativo de memoria RAM cuando varias máquinas virtuales ejecutan el mismo sistema operativo o aplicaciones similares, ya que los datos compartidos no se duplican en memoria. Después tenemos el reloj paravirtual, que básicamente mejora la precisión del cronometraje dentro de las máquinas virtuales. En entornos virtualizados, mantener la hora exacta puede ser un desafío porque el hipervisor interviene en la ejecución del código. El reloj paravirtual de KVM resuelve esto mediante la comunicación directa entre la máquina virtual y el hipervisor para sincronizar el tiempo de manera precisa. Algo crítico para servicios como base de datos o logs de seguridad. Después tenemos el CPU y PCI o Hot Plug, que básicamente KVM soporta la adición o remoción de procesadores y dispositivos PCI de una máquina virtual en tiempo real, sin la necesidad de apagarla. Esto es fundamental en entornos de producción donde tener una máquina virtual significa tiempo de inactividad del servicio. Con Hot Plug es posible escalar recursos dinámicamente según la demanda. Tenemos la migración en vivo, que básicamente es quizás la característica más impresionante de KVM. La capacidad de mover una máquina virtual en funcionamiento de un host físico a otro sin interrumpir el servicio ni producir tiempo de inactividad perceptible.
Esto es esencial para el mantenimiento de servidores, el balanceo de carga entre nodos y la recuperación ante fallos. En nuestro clúster Proxmox, esto permite mover máquinas virtuales entre el PB1, PB2 y PB3 sin detenerlas, básicamente entre los distintos nodos. Después tenemos la virtualización anidada, que es el Nested Guest, que básicamente KVM permite ejecutar máquinas virtuales dentro de máquinas virtuales, lo que se conoce como virtualización anidada. Esto fue exactamente el obstáculo que enfrentamos en nuestro trabajo práctico. Nuestros nodos de Proxmox corrían dentro del VirtualBox y por defecto VirtualBox no expone las instrucciones de virtualización por hardware a las máquinas virtuales que ejecuta. Esto impedía que el KVM funcionara dentro del Proxmox. La solución fue habilitar la virtualización anidada en VirtualBox mediante el parámetro nested hw-virt. Y después tenemos la comunicación VM o VM Channel, que básicamente es el mecanismo de comunicación que permite el intercambio de datos, comandos e información entre el host y las máquinas virtuales, o entre distintas máquinas virtuales. En Proxmox, esto se implementa a través del QEMU Guest Agent, que una vez instalado en la máquina virtual permite que Proxmox obtenga información detallada del sistema operativo invitado, como la dirección IP, y pueda enviarle comandos de shutdown limpio. OpenBZ. Junto con KVM, OpenBZ es el otro pilar tecnológico de Proxmox. Pero a diferencia de KVM, OpenBZ no es una virtualización completa del hardware, sino que es una virtualización a nivel del sistema operativo. ¿Qué significa esto? Mientras que KVM crea máquinas virtuales completas con su propio kernel, OpenBZ crea contenedores que comparten el kernel del sistema operativo del host. Esto hace que los contenedores OpenBZ sean mucho más livianos y eficientes que las máquinas virtuales de KVM, pero también más limitadas en cuanto a flexibilidad. La principal limitación es que tanto el host como todos los contenedores deben ejecutar Linux. No es posible correr Windows en un contenedor OpenBZ. Sin embargo, en KVM se puede virtualizar cualquier sistema operativo que soporte el hardware 86. Los recursos en OpenBZ se dividen en dos categorías. Están los recursos dedicados y los recursos de ráfaga. Los recursos dedicados son los que el contenedor tiene garantizados sin importar qué estén haciendo los demás. Los recursos de ráfaga son los que se pueden tomar prestados de otros contenedores que no los estén usando en ese momento. Esto crea un sistema muy eficiente de aprovechamiento de recursos. Cuando un contenedor no necesita toda su memoria asignada, esa memoria puede ser usada temporalmente por otro. Pero si el propietario la necesita de vuelta, el prestamista debe devolverla, lo que puede volver inestables sus procesos si no le libera tiempo. Las ventajas del OpenBZ, las más destacadas son el alto rendimiento, porque al compartir el kernel no hay la sobrecarga que implica emular el hardware completo. El funcionamiento independiente, porque cada contenedor tiene su propio espacio de usuario, procesos, direcciones IP y archivos. La utilización eficiente de recursos, porque los recursos se comparten dinámicamente. Y la escalabilidad, porque crea un nuevo contenedor porque crear un nuevo contenedor es prácticamente instantáneo comparado con aprovisionar una máquina virtual completa. Después tenemos la alta disponibilidad, que es uno de los conceptos más importantes de la infraestructura moderna. Se define como la capacidad de un sistema para permanecer accesible y funcional casi el 100% del tiempo, eliminando o minimizando los periodos de inactividad. Cuando se habla de alta disponibilidad, estamos hablando de sistemas diseñados para resistir fallos, tanto de hardware, de software, de red o incluso de energía eléctrica. La clave está en eliminar los llamados puntos únicos de falla, que son componentes cuya caída provocaría la caída de todo el sistema. En nuestro clúster Proxmox de 3 nodos, la alta disponibilidad permite que si el nodo donde corre una máquina virtual falla, Proxmox detecta automáticamente la situación y reinicia esa máquina virtual en el otro nodo del clúster, con un tiempo de recuperación de segundos a pocos minutos. Los beneficios de la alta disponibilidad son la flexibilidad corporativa. Con la alta disponibilidad implementado, los administradores pueden realizar mantenimientos en un nodo sin afectar los servicios, simplemente migrando las máquinas virtuales a otros nodos antes de intervenir. La protección de datos. Los sistemas HA suelen incorporar replicación de datos, garantizando que la información esté disponible
y protegida incluso antes de fallos de hardware. Protege de la reputación para empresas que dependen de sus servicios online. Un tiempo de inactividad no esperado puede generar pérdidas económicas y daño en la imagen. La infraestructura de alta disponibilidad mitiga ese riesgo. Para medir si un sistema de alta disponibilidad cumple con sus objetivos, se utilizan 4 indicadores claves, los cuales son el MTBF, o el tiempo medio entre fallas, que indica cada cuánto tiempo en promedio el sistema experimenta una falla. A mayor MTBF es más confiable el sistema. El tiempo medio de inactividad indica cuánto tiempo permanece caído el sistema entre una falla y su recuperación. Cuanto menor tiempo es mejor. El RTO, o el objetivo de tiempo de recuperación, que define el tiempo máximo aceptable para restaurar el servicio tras una falla. Por ejemplo, un RTO de 5 minutos significa que el servicio debe volver a funcionar en no más de 5 minutos. Y el RPO, que es el objetivo de punto de recuperación, define cuánta pérdida de datos es aceptable. Un RPO de 0 significa que no se puede perder ningún dato. Un RPO de 24 horas significa que se acepta perder hasta un día de datos. Esto está directamente relacionado con la frecuencia de los backups. Tenemos el DRB, que significa el Distributed Replicated Block Device, que es una tecnología que hace posible la replicación de almacenamiento en tiempo real entre los nodos de un clúster Linux. Es esencialmente el equivalente a un RAID 1 por red, que mantiene copias sincronizadas de los datos en 2 o más nodos simultáneamente. A diferencia de soluciones que requieran a nivel de sistema de archivos, DRBD opera a nivel de bloque, lo que lo hace compatible con cualquier sistema de archivos como el ext4, XFS o incluso base de datos. Esta replicación se realiza de forma transparente. Las aplicaciones no necesitan saber que DRB existe. Este se implementa como un controlador de kernel de Linux y ha evolucionado significativamente. A partir de su versión 9, además de usarse en clúster de alta disponibilidad tradicionales, puede utilizarse en grupos de almacenamiento definidos por software más grande y con especial énfasis en entornos cloud. Los modos de funcionamiento tenemos el modo primario-secundario, que es el modo más común. En cualquier momento, solo un nodo actúa como primario y tiene acceso de escritura al dispositivo. El nodo secundario se mantiene como una copia sincronizada, pero no puede escribir directamente. Si el primero falla, el segundo puede ser promovido a primario automáticamente. El modo dual primario, que permite que dos nodos sean primarios simultáneamente. Esto requiere un sistema de archivos distribuido como el GFS2, que coordina el acceso concurrente. Es ideal para entornos de virtualización con migración en vivo, donde la máquina virtual puede estar corriendo en un nodo mientras se migra al otro. Después tenemos lo que son los protocolos de replicación, que DRBD ofrece 3 modos de replicación con distintos compromisos entre rendimiento y seguridad de datos. Tenemos el protocolo A, que es el asíncrono. La escritura se considera completa cuando los detalles llegan al buffer TCP del nodo local, sin esperar la confirmación del nodo remoto. Es el más rápido, pero también el que más riesgoso de pérdida de datos tiene en caso de falla del nodo primario. Se usa principalmente para réplica a larga distancia, donde la latencia de red es alta. Después tenemos el protocolo B, que es el semisíncrono, en donde la escritura se considera completa cuando los datos llegan al buffer de red del nodo remoto. Ofrece un balance entre rendimiento y seguridad. En condiciones normales, prácticamente no se pierden datos. Y por último tenemos el protocolo C, o el síncrono, que es el más usado y el más seguro. La escritura solo se considera completa cuando ambos discos, el local y el remoto, confirmaron que se guardaron los datos. Esto garantiza cero pérdida de datos ante el fallo de un solo nodo, aunque tiene un impacto mayor en el rendimiento de escritura. Y por último tenemos las características avanzadas de DRBD, que tenemos la sincronización eficiente. Cuando dos nodos se reconectan después de una desconexión, el DRBD no reinicia la sincronización completa. En cambio, usa mapa de bit
de bits para identificar exactamente qué bloques cambiaron durante la desconexión y sincroniza únicamente esos bloques. La verificación online, que DRBD puede realizar una verificación bloque a bloque de la integridad de los datos entre nodos sin interrumpir el servicio. Utiliza algoritmos criptográficos como MD5, SHA-1 o el CRC32C. Esto detecta inconsistencias que podrían pasar desapercibidas de otra manera. Y el split brain, que básicamente es una situación crítica que ocurre cuando ambos nodos se quedan como primarios, pero sin comunicación entre sí, generalmente por una partición de red. En ese escenario, ambos nodos aceptan escrituras de forma independiente, generando discos divergentes. DRBD tiene políticas automáticas de recuperación para resolver esta situación, como descartar los cambios del nodo que tuvo menos modificaciones o notificar al administrador para que tome la decisión manualmente. Bueno, una vez finalizada todo lo que es la teoría, vamos a pasar a documentar o a mostrar cómo fue todo el paso a paso de la parte práctica. Primero que nada tenemos la creación y la configuración de nuestro clúster de alta disponibilidad en el Proxmox, al cual denominamos Tazo CGM, integrado por 3 nodos físicos. Primero que nada, lo que hicimos, como se ve en la imagen, es que antes de inicializar el clúster, el primer paso es verificar la configuración de red del nodo principal, que es el PB1. Nos aseguramos de que el puente virtual VMBR0 tenga asignada su IP estática de manera correcta, ya que este enlace será la columna vertebral para la comunicación del clúster. En esta segunda imagen, con la red validada, procedemos a crear el clúster desde el centro de datos. Le asignamos el identificador TAZO-CGM y seleccionamos la interfaz de red que verificamos el paso anterior como el link 0. Este enlace es fundamental para el tráfico interno y el latido entre los servidores. En esta imagen, al confirmar, Proxmox ejecuta la tarea en segundo plano. Como vemos en el registro, el motor de clúster genera automáticamente las claves de autenticación del CoroSync. Este componente es el que garantiza que todos los nodos estén sincronizados y confíen entre sí de forma segura. La tarea finaliza con un estado de OK. Después, en esta imagen, vemos que el clúster está formalmente creado, pero cuenta con un único integrante, nuestro nodo que es PB1. Para expandir nuestra infraestructura debemos obtener la información de unión, que es el Join Information, que contiene la clave criptográfica y la dirección del clúster para los demás servidores. En la siguiente imagen, desde el segundo servidor, que es el PB2, utilizamos la opción unirse al clúster y pegamos la información obtenida. Una vez validada la conexión, el nodo se reinicia. Los servidores de clúster, los nodos, se reinician los servicios de clúster y aparece automáticamente en nuestro papel centralizado. Ya tenemos un clúster de 2 nodos comunicándose en tiempo real. Y por la siguiente imagen, básicamente por la última imagen, repetimos el mismo procedimiento de unión para incorporar el tercer servidor físico, el PB3. Como se observa en la tabla de nodos, ahora contamos con 3 miembros activos, cada uno con su respectivo voto, que es el quórum, y el enlace de red establecido. Y ahora sí, la última captura es que validamos la vista general del centro de datos, que nuestros 3 nodos, el PB1, el PB2 y el PB3, están en línea y saludables, junto con sus almacenamientos locales detectados. Con esto hemos considerado la administración de los 3 servidores en una única interfaz web, dejando la infraestructura lista para configurar el almacenamiento compartido y las migraciones en vivo que próximamente o que a continuación le vamos a explicar. Una vez ya creado el clúster, lo primero que hicimos fue establecer un punto de almacenamiento centralizado para gestionar las carpetas compartidas y las imágenes ISO de la infraestructura. Para ello, se virtualizó un servidor NAS basado en Open Media Vault, alojado en el nodo PB2, la cual la configuración de la máquina virtual se diseñó con un enfoque de optimización de entrada y salida, vital para un servidor de almacenamiento que posteriormente servirá recursos vía NFS al resto del clúster. Se le asignaron 2 núcleos de CPU y 2 GB de memoria RAM, proporcionando una base sólida y liviana para el sistema operativo basado en Debian. Se aprovisionó un disco virtual inicial de 32 GB sobre el volumen local del nodo, que es el Local LVM. La comunicación con el clúster se garantizó mediante una interfaz de red para virtualizada, que es el VirtIO,
conectada directamente al puente principal VMBR0, asegurando un alto throughput de red para la transferencia de archivos sin los cuellos de botellas de la emulación de hardware tradicional. Pasando con la siguiente imagen, básicamente ya es el instalador, en la cual en esta etapa inicial pide un nombre de la máquina. Nosotros le pusimos OMB, que es las siglas de OpenMedia Vault, la cual estamos definiendo cómo se va a identificar este servidor dentro de la red del clúster. Es fundamental para no tener que depender de acordarse de direcciones IP de memoria cuando configuremos los otros nodos. Después, en la siguiente imagen tenemos la configuración del dominio local. Acá definimos el nombre del dominio como internal, básicamente le dejamos default que vino en internal. Esto va a crear un sufijo DNS local. Después acá vemos cómo descarga y carga los componentes. Luego, acá en esta imagen vemos la finalización de la copia de los archivos. Una vez reiniciado el sistema, podemos ver el primer arranque del sistema. Después de este reinicio, la máquina ya no lee la imagen ISO, sino que arranca desde el disco duro. Lo que vemos acá en esta imagen es el gestor de arranque group cargando el núcleo kernel de Linux por primera vez para poner a funcionar el servidor. El servidor ya está operativo. Se muestra la consola TTY, la cual es la interfaz de texto directa, la cual muestra explícitamente la dirección IP que tomó el servidor a través del DHCP. Indica también que a partir de este punto no necesitamos la consola negra del Proxmox, sino que podemos abrir una pestaña nueva, poner esa IP y entrar a la interfaz gráfica del OpenMedia Vault usando las credenciales por defecto, que es el usuario admin y la contraseña OpenMedia Vault, para empezar a configurar el recurso compartido NFS. En este caso, para la implementación de almacenamiento NAS con el OpenMedia Vault, lo que hicimos fue iniciar configurando el OMB, que sería la máquina virtual, con una IP estática de 192.168.0.106 en la interfaz ENS18, asegurando que sea siempre localizable para el clúster Proxmox. Desde el dashboard monitoreamos un uso de CPU mínimo del 0,5% y una disponibilidad de RAM de 1,57 GB, confirmando que los servicios de SMB, CIFS y SSH están habilitados y en ejecución. Desde la conectividad definimos la puerta de enlace 192.168.0.1 y configuramos el servidor DNS 8.8.8.8 para permitir actualizaciones del sistema. En este caso, para la gestión de almacenamiento físico, preparamos lo que vienen siendo las unidades. En el apartado de discos, identificamos la unidad /dev /sdb1, la cual formateamos utilizando el sistema de archivos ext4. Verificamos que el disco de 20 GB que utilizamos principalmente esté correctamente montado, referenciado y en estado disponible para el uso del laboratorio. Después tenemos lo que viene siendo las estructuras de directorios, que creamos carpetas compartidas denominadas user1, user2 y user3 directamente sobre el sistema de archivos montados. Gestionamos los privilegios de los usuarios, otorgando permisos de lectura y escritura para que puedan interactuar con el NAS desde sus terminales. Luego habilitamos lo que viene siendo el recurso compartido para que el explorador de Windows pueda mapear la unidad mediante la ruta // 192.168.0.106 user1. En este caso, para la integración con Proxmox, para el clúster configuramos la exportación NFS de la ruta /export /user1. Definimos como cliente permitido a la red 192.168.0.103 /24 y aplicamos la opción de subtree check insecure para garantizar la compatibilidad. Finalmente, añadimos el recurso en Proxmox con el ID carpeta compartida, destinándolo específicamente para alojar imágenes de disco. Luego validamos la configuración visualizando las carpetas user1, user2 y user3 como ubicaciones de red activas en el sistema operativo del cliente. Es fundamental recordar que cada ajuste requiere aplicar los cambios pendientes mediante la confirmación de la interfaz web de OMB para que las reglas de red y permisos surtan efecto. Bueno, yo voy a mostrar lo que vendría siendo la instalación del Windows 11 en el Proxmox. Antes de crear la Virtual Machine necesitamos descargar dos cosas. La ISO de Windows 11 y los drivers de Virtio para Windows. Los drivers Virtio son fundamentales porque Proxmox virtualiza el hardware usando el estándar Virtio.
Sin ellos, Windows no va a reconocer el disco ni la red durante la instalación. Se descargan eh, desde el repositorio oficial de Fedora. En este caso, nosotros utilizamos la versión virtuowin.iso. Lo que nos interesa justamente es que sea un archivo .iso, que luego vamos a montar como segundo CD-ROM dentro de la Virtual Machine. Una vez descargadas ambas imagen ISO, lo que hacemos es subir al storage de Proxmox. En este caso usamos un storage compartido que se llama justamente carpeta compartida, que es accesible desde todos los nodos del clúster, en este caso tanto del PB1 como del PB2 y el PB3. Vamos a lo que vendría siendo las imágenes ISO, le damos a el upload. En Select File lo que hacemos es justamente seleccionar las ISO que queremos subir. Y en este caso vemos que ya están cargadas las ISO tanto de Windows 11 como la de Virtio. Después lo que sigue es justamente crear una virtual machine que en la pestaña le ponemos primero, antes que nada, un nombre y les voy a mostrar con lo que vendría siendo las capturas que venimos sacando. En la pestaña de System, que es la más crítica para el Windows 11 porque tiene requerimientos de hardware específicos, tenemos lo que vendría siendo el machine en Q35, que es el tipo de máquina más moderno y es necesario para el UEFI. En la BIOS la configuramos con el OVM UEFI, que Windows 11 requiere arranque UEFI y no BIOS Legacy. Después también pusimos el Add EFI Disk, que tiene que estar activado, y esto lo que hace es almacenar las variables UEFI. El SCI, no, es SCSI Controller con el Virtio SCSI Single, que permite el máximo rendimiento del disco. Marcamos también el Add TPM, que Windows lo exige como requisito de instalación. Y también el Pre-Enroll Case, que habilita el Secure Boot para las claves de Microsoft precargadas. En la pestaña Disk configuramos el disco principal de la Virtual Machine. En el bus o el device ponemos lo que es el VirtioBlock, que es el driver de disco más eficiente en Proxmox. En storage, como ya dijimos, lo tenemos en carpeta compartida con un tamaño de 70 GB, lo cual es suficiente para el Windows 11 con espacio para trabajar. En formato lo tenemos con QEMU Image Format, que permite snapshots. Y también marcamos el IO-Thread, ya que mejora el rendimiento de cargas paralelas. En lo que vendría siendo la pestaña de Network, configuramos el bridge con VMBR0, que es el bridge de red principal del host. En Model pusimos lo que es el Virtio para Virtualized, que es el adaptador de red de mejor rendimiento en QEMU o en KVM. Y también marcamos el firewall como activado. Una cosa importante es que como usamos el Virtio tanto en el disco como en la red, Windows no va a tener los drivers de fábrica para ninguno de los dos. Por eso necesitamos la ISO de Virtio montada desde el principio. Bueno, en esta pantalla lo que podemos ver es el resumen completo, en donde se nos especifica que la Virtual Machine tiene un ID de 101, se llama Windows 11 y corre dentro del nodo PBE3. Tiene 4 GB de RAM y un socket con 2 cores y todos los dispositivos ya están configurados correctamente. Una cosa que sí no hicimos es marcar el Start After Created, que es este de acá, ya que primero tenemos que verificar que todo esté bien. Una vez creada desde el hardware,
agregamos lo que vendría siendo el segundo CD-ROM con la ISO de Virtio. Que tenemos acá. En este caso ya lo sacamos porque una vez que se configura el Windows 11, lo que tenemos que hacer es sacar las ISO porque al momento de inicializar la máquina virtual lo que va a hacer es volver a empezar todo lo que es la instalación y demás. Después em, tenemos ya lo que es una vez que cargó todo lo que vendría siendo el sistema y pudo arrancar, que es un proceso que lleva su tiempo. Tenemos el instalador de Windows 11 y la primera pantalla pide el idioma y el formato de hora. En este caso seleccionamos el español de España o el que corresponda. Le damos a siguiente y se nos pide seleccionar la ubicación para instalar el Windows 11. Al llegar a esta pantalla vemos que no aparece ningún disco disponible y esto es normal y realmente es algo esperado ya que el instalador de Windows no trae los drivers Virtio, así que no sabe cómo hablar con el disco virtual. La solución es hacer clic en cargar controlador y nos van a aparecer unas opciones y después de cargar el driver Virtio desde la ISO de Virtio, el instalador ya reconoce el disco y aparece como disco cero, espacio sin asignar con un tamaño total de 70 gigas. Seleccionamos ese espacio y también se presiona lo que vendría siendo el siguiente. Windows crea automáticamente las particiones necesarias y como se ve en esta pantalla, la instalación copia archivos y reinicia la Virtual Machine varias veces. El proceso toma entre 10 y 20 minutos dependiendo del hardware del host. En nuestro caso tomó bastante más, como podría decirse entre media hora y una hora, debido a que estábamos haciendo varias instalaciones en paralelo. Por ejemplo, yo estaba instalando lo que vendría siendo el Windows 11 y mis compañeros estaban instalando el pfSense y el Ubuntu. Algo que hace falta señalar es que no hace falta intervenir. Uno deja que se reinicie la Virtual Machine y sigue avanzando la instalación. Después, durante la configuración inicial, tuvimos un problema con lo que es el OOBE, ya que Windows pide conectarse con una red y como todavía no tenemos los drivers de red Virtue instalados, no detecta ninguna interfaz. Para evitar que Windows nos fuerce a crear una cuenta de Microsoft Online, usamos lo que vendría siendo el Shift y el F10, que vendría a abrir el CMD y ejecutar un comando del OOBE bypass. Que esto reinicia el OOB y aparece la opción de continuar sin internet, permitiendo crear una cuenta local. Una vez que ya estamos dentro del escritorio, abrimos la segunda unidad del CD, que es la ISO de Virtio, y ejecutamos el Virtio Win Guest. Y bueno, se nos pide la confirmación. Una vez que la aceptamos, se empieza con la instalación del Virtio, de todos los drivers del Virtio. Este instalador incluye todos los drivers necesarios, ya sea el de red, el de disco, el de memoria, el de balloon, etc. El instalador permite elegir qué componentes instalar. Los más importantes son el de balloon, que es el primero, el de network y eh, BIOSI y BIOSeria. En general, nosotros lo que hacemos es dejarlo todo por defecto y se hace clic en el Next. Tenemos que esperar hasta que se instale todo lo que vendría siendo el VirtuoBIM. Y una vez que la instalación es completa, se reinicia la máquina virtual y muestra la pantalla de bloqueo del Windows 11 funcionando correctamente. Si vemos a lo que es nuestro Proxmox en consola, esperamos a que cargue. Bueno, y como vemos, está la pantalla principal de el Windows.
dentro de nuestra máquina virtual, lo que nos indica que la instalación se llevó a cabo de manera correcta y podemos hacer uso de el Windows dentro del Proxmox. Muchas gracias. Bueno, ahora yo voy a llevar a cabo la explicación de cómo se hizo la máquina virtual de Ubuntu Desktop. Como yo ya tengo instalado, voy a explicar paso a paso y después voy a mostrar cómo funciona y cómo también el pfSense le asignó una dirección IP y podemos llevar a cabo todas las máquinas virtuales en la misma IP o el mismo rango de IP, ya que el pfSense asigna el DHCP a cada una de las máquinas virtuales. Bueno, primero que nada, dentro de nuestro nodo, en este caso vamos a instalarlo dentro del nodo PB2, la cual tenemos lo que es la carpeta compartida, y acá nosotros subimos todas las imágenes ISO que vamos a utilizar a lo largo de este trabajo o este proyecto, la cual el que a nosotros nos interesa es el Ubuntu 26.4 Desktop AMD64.ISO, la cual pesa 6,52 GB. Una vez tengamos esto, básicamente se creó la máquina virtual, la cual nosotros pusimos acá el ID 103, pero en este caso, como ya existe, esto va a ser de prueba y voy a mostrar cómo fue. En este caso fue 103 y el nombre fue Ubuntu. Dicho esto, el sistema operativo, utilizamos el storage de la carpeta compartida y la imagen ISO la de Ubuntu. Lo otro dejamos tal como está. Después vamos a lo que es la configuración del sistema, en la cual se mantuvieron las configuraciones de la arquitectura por defecto y se habilitó la opción, la de QEMU Agent, la cual permite la comunicación entre el Proxmox y el sistema operativo. Pasando con el disco, se utilizó un disco virtual de 32 GB de capacidad para esta fase inicial del sistema, ya que fue creado dentro del almacenamiento local. Posteriormente se movió en el almacenamiento compartido y luego se dejó tal como está. Pasamos con la CPU, la cual le dimos en 2 sockets y se le asignó 2 sockets, o no, un socket y 2 cores, básicamente, o sea, 2 núcleos y un socket, que es un zócalo básicamente. Después se dejó todo tal como está y la memoria RAM, básicamente, primero que nada, mientras hacíamos la instancia, se agregó una memoria base inicial de 2 GB. Esta configuración tuvo como objetivo asegurar el arranque del instalador y el despliegue del sistema operativo sin comprometer los recursos del nuevo anfitrión en la primera instancia. Sin embargo, posteriormente a la instalación, este valor fue modificado e incrementado a 4 GB. Esto fue una decisión técnica necesaria para llevar a cabo la instalación, ya que no cargaba los recursos necesarios y tardaba más de lo habitual, y también tuvimos que deshabilitar la conexión a internet para llevar a cabo la instalación de forma local. Luego el puente le asignamos la misma, la cual tiene el pfSense, que es la VMR1, en la cual lo otro dejamos tal como está, ya que el enrutador de clúster, que es el pfSense, desde cual básicamente recibirá su dirección IP gracias al DHCP. Dicho esto, como ya tengo grabada la máquina, voy a poner imágenes de cómo fue a cabo la instalación y la primera vez que prendimos la máquina. Dicho esto, cerramos esto y acá van a estar las imágenes del boot menú, en la cual se procedió a iniciar la máquina, o sea, se inició para interactuar con el entorno de prearranque. Dado que la máquina virtual era nueva y su disco virtual de 32 GB estaba vacío, la BIOS virtual, que es la BIOS si no me confundo, detectó automáticamente el archivo ISO montado en la unidad de sede y prioriza su lectura, ejecutando el gestor de arranque GNU GRU. Se seleccionó la opción principal, la cual es Try or Install Linux, y en la cual esta directiva instruye que instruye al sistema a descomprimir y cargar el entorno live de Ubuntu directamente en la memoria RAM asignada. Desde este entorno volátil y temporal se ejecuta el asistente gráfico que permitirá realizar el particionado de disco y la instalación definitiva del sistema operativo. Acá van a estar las imágenes de la pantalla de carga de Ubuntu que va a estar cargando, en la cual acá ya mostramos cuando iniciamos y nos piden todo lo que sean las configuraciones iniciales. Acá tenemos la selección del idioma, acá tenemos la accesibilidad, la cual se dejó tal como estaba, no se tocó nada de eso. La disposición del teclado, que básicamente es español Latinoamérica. También hicimos prueba de teclado para saber si anda todo bien. Después la conexión a internet, que básicamente en este caso utilizamos la conexión por cable.
Pasamos al siguiente. ¿Qué queremos hacer con Ubuntu? Básicamente queremos instalar Ubuntu. Pasamos al siguiente. Y acá en cómo te gustaría instalar Ubuntu, nosotros elegimos la instalación interactiva. Básicamente este enfoque manual y guiado paso a paso es el más adecuado para la configuración inicial de este servidor a medida dentro del clúster. Permite al administrador tener un control granular sobre el particionado de disco, la creación de credenciales y la configuración del entorno antes de que el sistema operativo se escriba definitivamente en el disco virtual de Proxmox. Luego, ¿qué aplicaciones nos gustaría instalar? Para empezar, seleccionamos la predeterminada. Luego, ¿qué quieres instalar con Ubuntu? O cómo quieres instalar Ubuntu. Ponemos que borramos el disco e instalamos Ubuntu, ya que es nuevo, no va a pasar nada. Y después tenemos la creación de cuenta, en la cual el nombre administrador, el nombre del equipo Ubuntu Proxmox, el nombre de usuario administrador, y ponemos la contraseña, la cual seleccionamos el solicitar mi contraseña para acceder y pasamos a siguiente. Y una de las últimas pantallas es seleccionar el uso horario. En este caso nosotros elegimos la de Argentina, la de Formosa. Luego lo que pasa en esta pantalla es que esperamos la instalación, en la cual lo que pasa es que tuve que hacerlo dos veces porque el primero se quedó trancado porque pedía cosas con internet. En el segundo caso lo que hice fue sacarle el internet y ahí me instaló bien. Después tenemos acá la pantalla de Ubuntu instalado. Una vez dicho eso, voy a ingresar, voy a poner la pantalla completa, voy a ingresar a la máquina virtual. Le hice clic, ahí ingresamos. Acá podemos ver que ya está configurado el pfSense. Tenemos conexión a internet con el pfSense y listo. Eso sería todo por la instalación de Ubuntu. Yo les voy a explicar un poco de lo que viene siendo la instalación del pfSense y su configuración para ponerlo a punto. En este caso, primero que nada, iniciamos en Proxmox creando una máquina virtual que por ID le dejamos como 102, llamada pfSense Router. Le asignamos 2 CPUs virtuales y una cantidad moderada de RAM, que vendría siendo una cantidad de 2, justamente porque no es necesaria demasiada RAM para el pfSense. En la configuración de red, que es el paso más importante, añadimos 2 adaptadores de red. El primero vendría siendo el Net 0, que está conectado al bridge BMBR0 para la salida a Internet WAN, y el segundo Net 1 conectado a nuestro switch privado, que sería BMBR1, que sería la LAN. En el tema del almacenamiento, lo que tenemos es para permitir la movilidad entre nodos, el disco virtual se aloja en la carpeta compartida vía NFS montada en el Open Media Vault. Para la instalación tenemos lo que viene siendo el arranque, que sería cargar justamente la ISO del pfSense, que en este caso nosotros utilizamos la versión de la comunidad 2.5.2, y seguimos el proceso de instalación estándar sobre el sistema de archivos ZFS, que nos da mayor resiliencia ante fallos. Una vez reiniciada la consola, nos pregunta por las interfaces. Definimos BTnet 0 para la WAN y BTnet 1 para la LAN. En el tema del direccionamiento LAN, asignamos manualmente la IP 10.0.0.1 con máscara de 24 a la interfaz LAN para poder establecer nuestra puerta de enlace. Después seguimos con lo que viene siendo la configuración mediante la web GUI. En este caso, para llevar a cabo esta parte, era necesario sí o sí primero instalar lo que viene siendo ya sea Ubuntu o lo que viene siendo Windows 11, que son los sistemas operativos que teníamos que tener funcionando en nuestro trabajo. En este caso se realizó la configuración primero en Ubuntu, que para configurar el router entramos desde la máquina virtual de Ubuntu y primero configuramos en Ubuntu una IP estática, en este caso sería 10.0.0.5, para poder hablarle al router a través de lo que viene siendo la dirección http ://10.0.0.1. Después tenemos lo que viene siendo que dentro del panel configuramos lo que viene siendo el hostname y los DNS de Google, que sería 8.8.8.8, para asegurar la resolución de nombres en el laboratorio.
Después tenemos el ajuste de firewall crítico, que en la configuración de la WAN desmarcamos lo que viene siendo el block RFC 1918 Private Networks. Esto es vital porque nuestra WAN recibe una IP privada de nuestro router principal y no queremos que bloquee el tráfico legítimo. Después tenemos lo que viene siendo la automatización con lo que sería el DHCP, que activamos el servidor DHCP en la LAN para que cualquier nueva máquina virtual en el laboratorio como Windows 11 reciba su configuración de red sin intervención manual usando el rango de 10.0.0.10 a 10.0.0.100, que esto también se lo puede configurar dentro de lo que viene siendo la consola del pfSense. Y en este caso la unificación del clúster, que para que este router sea totalmente parte de un sistema distribuido, aseguramos al final lo que obtenemos es que tanto Ubuntu como Windows detectan la red y obtienen su IP basada en el rango que se le estableció y navegan correctamente a través de nuestro firewall de software libre. Para poder llevar a cabo lo que viene siendo la implementación de la alta disponibilidad, tenemos lo que viene siendo que nuestro clúster TASO CGM debe tener un quórum. En este caso, los tres nodos PBE1, PBE2, PBE3 están activos y comunicados, lo que permite que el sistema tome decisiones automáticas ante fallo. Tenemos lo que viene siendo un nodo maestro, el cual monitoreamos, el cual permite monitorear desde el panel de HA la coordinación de lo que viene siendo el estado de los recursos en todo el entorno. Después tenemos el rol del OMB, que es la pieza clave para la HA, es el almacenamiento centralizado que montamos en el Open Media Vault. Al tener las máquinas virtuales en la carpeta compartida vía NFS, los discos no están atrapados en un servidor físico. Es vital que el almacenamiento se llame exactamente igual en todos los nodos. Si un nodo intenta encender una máquina virtual y no encuentra el pool con el mismo nombre, la migración fallará. Dentro del Data Center, en el apartado HA, añadimos las máquinas virtuales críticas, como el pfSense, que sería el IDE 102, y el Ubuntu, que sería el IDE 103. El estado deseado, que configuramos el estado en Starter. Esto le ordena a Proxmox que, sin importar lo que pase, esas máquinas deben estar encendidas en algún lugar del clúster. Podemos definir grupos para organizar qué nodos tienen prioridad para recibir las máquinas en caso de una emergencia. En caso de que un nodo falle y deje una máquina virtual en estado de error, marcada con una cruz roja, utilizamos el comando ha-manager --remove para limpiar el bloqueo y permitir que el sistema reinicie la máquina virtual en un nodo sano. En este caso, mientras que la migración manual nos permite mover cargas de trabajo para mantenimiento, el gestor de HA de la alta disponibilidad se encarga de reaccionar en milisegundos si un servidor se apaga inesperadamente. Validamos el sistema simulando una pérdida de conectividad en un nodo. Observamos cómo el LGM, el Local Resource Manager, detecta la caída y levanta automáticamente los servicios en el siguiente nodo disponible sin intervención humana. Con esto garantizamos que nuestro laboratorio Technium sea resiliente, manteniendo la red y los servicios activos incluso ante fallas de hardware. Bueno, por último, vamos a llevar a cabo la creación del contenedor con una distribución de Linux Mint. Pero acá hay un problema. Los contenedores están diseñados para ser headless, o sea, básicamente sin una interfaz gráfica. El objetivo es consumir la menor cantidad de recursos posibles para ejecutar servicios de fondo. El problema con Linux Mint es que es una distribución desktop. Su fuerte es el entorno gráfico. Es por eso que nosotros vamos a utilizar un template de Ubuntu, en la cual, si nos vamos a la shell, ponemos acá el pbeam update y ponemos el pbeam available. Van a aparecer todos los templates que podemos utilizar. En este caso vamos a utilizar el Ubuntu 22.4 estándar, básicamente este que está viendo en la pantalla, la cual lo copiamos y ponemos pbeam download local
y pegamos la ruta y damos enter. Ahí se va a empezar a descargar el template, que esto va a tardar un ratito, así que voy a meter un pequeño corte. Listo. Una vez instalada, ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear un contenedor, la cual ponemos una contraseña, por ejemplo la del cluster, puede ser cualquier contraseña. Lo creamos y acá seleccionamos el template que acabamos de descargar. Seleccionamos, vamos a los discos, acá dejamos tal como está, tal como está, ya que no ocupa muchísimos recursos, no ocupa nada de recursos. Confirmamos y lo creamos. Listo, una vez creado, vamos al contenedor, lo iniciamos. Y ya tenemos el contenedor con el template de Ubuntu.